10 de la noche en punto, una noche muy importante, una noche con mucha información en vivo. Gracias por sumarse a 4 días con una gran cobertura que vamos a iniciar aquí y que seguramente va a terminar con la votación que será en minutos, en horas. Veremos qué es lo que está sucediendo en el Senado, en diputados. Ya está con nosotros Federico Pinedo en los estudios de 4 días. En instantes vamos a estar analizando con él qué hay detrás, obviamente, cuál es la discusión que hay detrás de la discusión que se está llevando adelante allí en la Cámara de Diputados. Spillman, que va a contar las claves, ¿sí? Vamos a tratar de entender bien a quién va a alcanzar y para qué va a servir este impuesto. Por más de que el gobierno no le gusta que se utilice la palabra impuesto, es efectivamente un impuesto porque es algo que no se trata de un aporte voluntario. Pero estamos en vivo, son momentos decisivos antes de la votación. Marcelo Padovani en el interior de la Cámara Baja. Marcelo, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo te va, Facundo? Buenas noches. Estamos por cumplir 7 horas y media aquí de debate en la Cámara de Diputados de la Nación. Lo primero que tenemos que decir es que el oficialismo confía en que este proyecto, como decías, impuesto o aporte solidario y extraordinario, como dice el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, se va a aprobar, digo, con 136 votos. Ese es el conteo que hicieron. 136 diputados van a votar a favor de este proyecto. Vos decías en un par de horas. Sí, seguramente, Facundo, en un par de horas. Estamos hablando de horas de la madrugada, seguramente, cuando se vote este proyecto que se está debatiendo. Te repito, desde hace poco más de 7 horas y media aquí en la Cámara de Diputados. ¿Qué pasó durante el día? Bueno, primero se aprobó el presupuesto. ¿Recordás que la semana pasada estábamos aquí en 4D cuando informamos también que se había aprobado el presupuesto en el Senado? Ese presupuesto modificado volvió a diputados y lo primero que se hizo en esta sesión fue aprobar el presupuesto. Ahora está en este debate, estamos presenciándolo además, en este debate del aporte solidario, como le llama el gobierno, 300.000 millones de pesos que esperan recaudar, pero, Facundo, con consecuencias judiciales que ya se están haciendo ver, ¿no? Los trascendidos son enormes acerca de la inconstitucionalidad de esta norma. Veremos qué pasa cuando efectivamente el Senado, seguramente la próxima semana, apruebe esta ley. Seguro, Marcelo, que tiene, seguramente tiene destino de conflicto judicial, y esto lo saben, creo que los dos bloques lo tienen claro. Lo vamos a hablar ahora con Pinedo. Hoy hubo diputados de la oposición con discursos allí en el Parlamento muy duros, hablando de un impuesto confiscatorio. Ahora lo vamos a tratar de analizar. Me contábamos, Marce, ¿qué pasó? Te cuento cortito lo de Sergio Massa. Sergio Massa estuvo aislado hasta hace algunas horas. Sergio Massa, 21:03, 21:03 minutos, apareció aquí en la Cámara de Diputados a presidir la sesión. ¿Por qué? Bueno, porque el resultado del hisopado le dio negativo. El Ministerio de Salud de la Nación le levanta la restricción de aislamiento, entonces Sergio Massa pudo volver a la Cámara de Diputados para hacerse cargo de la sesión que estaba presidida por Álvaro González, en primer lugar, y después por Cecilia Moró. Cecilia Moró, que es la hija del diputado Moró, que también fue por algunos minutos presidenta de la Cámara de Diputados en esta sesión al menos. Quédate ahí adentro, por supuesto que vamos a ir y venir permanentemente en este debate caliente en la Cámara de Diputados. Esta foto, Ezequiel, ¿qué título tiene esta foto? Claro, esta foto es una foto clave, ¿eh? ¿Por qué, Facundo? Porque se venía comentando en las últimas horas, en los últimos días, te diría, que había una grieta entre un sector del gobierno, más específicamente la Casa Rosada, y otro sector, te podría decir del cristinismo, que apoyaba este proyecto de ley. Hoy el presidente zanjó esta discusión y fíjate quiénes están ahí. Sergio Massa, reconozco. Gran parte, te diría que es la clave de la coalición oficialista hoy. Inclusive están, te diría, los líderes jóvenes. Están Sergio Massa y Máximo Kirchner, que son quienes llevan adelante todas las leyes para el Ejecutivo. Está el ministro Culfas, si no me equivoco. Está el ministro Martín Guzmán, está el ministro Culfas, el ministro de Producción. También está Daniel Arroyo, que estuvo hablando, inclusive un buen rato, con los legisladores, el ministro de Desarrollo Social. Malena Galmarini, de AISA. Luana Volnovich, la titular del PAMI. Y también Fernanda Raberta, que tiene a su cargo el ANSES, lugar estratégico cuando se está discutiendo la movilidad jubilatoria. Todos fueron a darle el apoyo al bloque oficialista y también 2 intendentes, Mayra Mendoza de Quilmes y Martín Insaurralde, que además concurrió
con Federico Termín, que es el titular de la legislatura bonaerense, de la Cámara de Diputados bonaerense, que es un hombre muy cercano a Insaurralde, y también a Máximo Kirchner. Por supuesto que esta es una foto... El poder territorial, Facu, y el poder fáctico del gobierno, todos en esa foto. Bueno, hablando de poder territorial, poder fáctico, hoy hubo una jornada de mucha movilización. Vamos a la puerta del Congreso con Cristian Balbo. Cristian, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Facundo, Ezequiel. Y el epílogo de una marcha multitudinaria que llegó hasta las puertas del Palacio Legislativo tuvo 3 momentos claves. El primero fue cuando arribaron las organizaciones sociales, al menos 30 columnas encabezadas por Barrio de Pie, que marcharon desde Plaza de Mayo hasta el Congreso. Muchísima gente, lamentablemente sin distancia social en contexto de pandemia, pero sí la mayoría con tapaboca. El segundo momento se dio cuando el presidente de la Nación, Alberto Fernández, Facundo, subió a Twitter un mensaje diciendo que se presentaba en el Congreso de la Nación el proyecto de aborto legal, seguro y gratuito. Ahí aparecieron los pañuelos verdes, en su mayoría mujeres también festejando esta decisión del gobierno nacional. Y el tercer momento acaba de finalizar recién. Fue cuando ingresó el kirchnerismo más duro. Aquí, Facundo, hablamos de la Cámpora, hablamos también de Colina, de Alicia Kirchner, hablamos de Unidos y Organizados, de La Roque. Llegaron, inclusive hubo una especie de pogo con los descamisados que iban en el acoplado de un camión, mientras había música de Patricio Rey y los Redonditos de Ricota. Se acaban de retirar los últimos militantes, ya está liberado el tránsito, tanto por Avenida Rivadavia como por Callao, ya están circulando los vehículos particulares, los taxis, los colectivos. Pero te digo, en un momento determinado, luego del mensaje del presidente de la Nación, donde él ratificó que en realidad este no es un proyecto de ley que esté vinculado con un impuesto a las grandes fortunas, sino que es un aporte solidario, así lo calificó el presidente, tratando de despejar esta tipificación mediática que se le dio a este proyecto de ley que se está abordando y se está tratando en el Palacio Legislativo de la Cámara Baja. Lo cierto es que la militancia se retiró. Por un lado, primero las organizaciones sociales, es decir, tuvieron cada uno su momento. Cuando las organizaciones sociales se retiraron de aquí, ingresó el kirchnerismo más duro, para no cruzarse entre ellos y para tratar, obviamente no ocurrió, que hubiese distancia social. Veremos en el tiempo cómo repercute esto, considerando que está bajando la curva de infectados en la ciudad de Buenos Aires. Bien. Facundo. Cristian, nos quedamos por allí trabajando con esta cobertura de A24. Recordemos que en algunos minutos, en algunas horas, veremos cómo se va a desarrollar, pero se va a votar el impuesto a las grandes fortunas, Ezequiel, porque el oficialismo tiene los votos, ¿no? Tiene los votos con la ayuda de aliados. Podrían meterle algún tipo de modificación en el tratamiento en particular. Esto es, se vota primero toda la ley, el paquete de ley en general, y luego se discute artículo por artículo. Podría llegar a haber algún tipo de modificación allí, pero los votos los tiene el oficialismo. Con 129 ya puede aprobar este proyecto. Que en un ratito, Facu, te quiero contar algunas cosas que tiene de positivas y otras que tiene de negativas. Claro, y un un detalle, Ezequiel, que fue, digamos, parte de lo que hoy se difundió, que tiene que ver con que la ley especifica o debe especificar hacia dónde va a estar destinado el impuesto a las grandes fortunas como una de las claves importantes. Se habla de, por ejemplo, la producción de gas, se habla de, por ejemplo, la construcción de viviendas en barrios populares, subsidio al sector de las pymes, muy golpeado durante la pandemia. Se habla de un 20% para equipamiento justamente médico y vacunas. Ahora vamos a repasar un poco. Afectación específica, lo que hablábamos ayer, Facu. Es decir, que el monto no vaya a la Tesorería General de Gobierno para que haga lo que quiera, sino que el monto que se recaude de este impuesto vaya a un lugar específico y se pueda constatar, se pueda ver, ¿no? Por supuesto, hay un tema aparte, que es que muchas veces, por medio de decreto, el jefe de gabinete puede disponer de otras partidas, pero la ley, en principio, tiene un fin específico, que era algo que le habían reclamado varios bloques aliados, que tenga un destino específico los fondos, que no sea solamente recaudar fondos para que vaya todo al Ministerio de Hacienda y que puedan disponer de ese monto para hacer lo que quieran. Bueno, en minutos vamos y venimos a la Cámara de Diputados y con Spillman analizamos o tratamos de darle respuesta a estas preguntas. ¿Para qué van a usar el impuesto a la riqueza? Que descartamos que lógicamente se va a votar porque el oficialismo tiene los votos, tiene la cantidad de diputados para poder levantar la mano y votar. Recordemos que hay una cronología de la sesión que se va a hablar de impuesto a la riqueza, que hay otra ley que se va a votar que le interesa mucho sobre todo a Máximo Kirchner, que tiene que ver con la ley del manejo del fuego, y que hay otra ley finalmente que se llama Ley Yolanda, que tiene que ver con el programa de formación para todos los empleados públicos vinculados a temas medioambientales. Sí, la del fuego, al igual que el impuesto que vamos ahora a tratar en particular, el impuesto a las grandes riquezas, como lo llaman, Facu, los dos van a terminar judicializados. Los dos.
Después habrá el debate Sí, en si el caso efectivamente son inconstitucionales o no. En el Pero hay caso dos del manejo de proyectos que fuego, ya hay abogados trabajando los en esto. gobernadores, hay muchos gobernadores que están muy en contra de, por digamos, supuesto, de esta y ley. el tema del uso. Pero bueno, en lo que refiere al impuesto de herencia lo vamos a ver. Ayer algo adelantamos con el tema de bienes personales, Facu. Vos no puedes pagar 2 veces un impuesto, ¿sí? Entonces, obviamente, lo vamos a tratar a fondo, pero la idea de que aunque pagues por única vez, vos no puedes pagar 2 veces por lo mismo. Sí, es sí, decir, por lo que tenés la que doble pagar. imposición, el doble castigo. De esto están hablando muchos sectores. Y en un ratito vamos a tener la mirada y el análisis más jurídico del doctor César Littin. Pero hubo 2 conceptos que hoy esgrimieron dentro de la Cámara de Diputados algunos opositores. Uno de ellos, Luciano Laspina, habló de salvajada tributaria. Y Mario Negri, al entrar a la Cámara, habló de populismo fiscal. Le voy a preguntar a Federico Pinedo. Federico, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Buenas Bien. noches. ¿Qué mirada tiene de lo que está pasando ahí en Diputados? Yo creo que el oficialismo está haciendo un proyecto de crear un impuesto para mantener un relato, para decir vamos a atacar a los ricos. Y creen que con eso los pobres van a estar muy contentos. La verdad es que cuando vos sacás dinero de la gente que tiene que invertir ese dinero para generar empleo, y la Argentina perdió 4 millones de trabajos en un año, entonces te das cuenta que las cosas no son tan así, que en realidad estás atacando a la gente que porque la dejaron sin inversión se va a quedar sin trabajo, no se van a crear nuevos trabajos. Entonces, la verdad que ese es un proyecto que debería tener un cambio, que yo le diría a Máximo Kirchner, me parece que llegó tarde, ¿no? Pero si no a Cristina Kirchner en el Senado, que lo que se invierta y genera empleo no se grave, ¿no? Que no le pongan impuesto a eso. Pero lo que están haciendo es dejando sin trabajo a la gente que se quedó sin trabajo en la pandemia, que son 4 millones de argentinos. Entonces, es dramática la situación. Habría que poner todo el esfuerzo del lado de la inversión y de la generación de empleo y no del lado de poner más impuestos en medio de una recesión espantosa, como casi nunca tuvo la Argentina. Claro. Federico, ¿ve un escenario, como planteaba recién Ezequiel, de obvia judicialización de esto? Yo creo que sí, por 2 motivos. Primero, porque este impuesto ya lo cobraron. Es decir, el famoso impuesto a la fortuna ya se cobró, se llama impuesto al patrimonio. Ahora, aparte de esto, si lo volvés a cobrar de nuevo, ahí ya existe un problema. Ahora, ¿cuánto le sacan? El mínimo que le sacan es 2% de lo que tienen. El máximo creo que es 7, no sé, porque lo van cambiando. 7 y pico. Entonces, 7 y pico que alcanza solamente de los supuestos 9.000 a 300 fortunas, ¿no? Sí, de los 9.000. lo que sea, pero te quiero decir, hay gente que lo que produce en una explotación agropecuaria, por ejemplo, ¿cuánto te produce por año lo que vos ganás respecto de la inversión que tenés? Más o menos el 2%. Entonces, si vos le sacás más que todo lo que el tipo gana, entonces el flaco dice, flaco, no se puede pagar. Entonces, eso se llama confiscatorio, ¿no? Eso, que se va a determinar como un impuesto confiscatorio. Porque ni siquiera puede tener una renta mínima. Confiscatorio lo que quiere decir es que el Estado, dice la Constitución, no se puede quedar con la propiedad ajena sin pagarle la indemnización, por ejemplo, cuando te expropia. Y los impuestos, si viene alguien y te dice, te voy a sacar toda tu casa menos el papel higiénico, decís, flaco, no me puedes sacar toda mi casa, me tenés que pagar si me sacas mi casa. Entonces, de eso se trata. Cuando vos ganaste el 3% de toda tu inversión y te sacaron el 7%, decís, flaco, no, esto no es legal. Eso va a ir a tribunales. Va a terminar todo en tribunales, Federico. Eso, digo, hoy me contaban que ya había abogados trabajando inclusive con grandes empresarios. Pero perdón, ¿quién se va a que ya están exponer? trabajando, Facu, en lo que va a ser ¿Pero quién la se va a presentación. exponer a presentar una declaración? No, lo van a hacer las cámaras empresariales, Pero Facu. eso es otra cosa. Porque, digo, nadie se va a exponer a Podemos decir... poner algún nombre, ¿no? Pero voy a llevar a la una asociación muy justicia. conocida de empresarios que ya está trabajando en eso. Donde uno de sus máximos exponentes dijo el fin de semana claramente, después de haber tenido algunas reuniones con el oficialismo, que se iban a oponer a esto, iban a presentar claramente un amparo o una medida cautelar o una medida para frenar si la ley sale tal como está planteada, ¿no? La señal de que si vos invertís dinero en la Argentina, vos invertís ahorros en la Argentina y comprás máquinas, cosas para producir en la Argentina y para generar trabajo en la Argentina, te lo quitan por impuesto a la riqueza, entonces y bueno, estamos terminados, entonces nadie va a producir acá. Y bueno, eso es lo que están discutiendo. ¿Para qué hacen esto? En medio de una recesión Quiero volver a ese punto, porque usted dijo, Federico, este impuesto... Es para mantener un relato. Esconde un relato. Claro, ¿Cuál es el relato? ¿Cuál sería el relato de que vamos a atacar a los ricos
¿Pero por qué atacarías a los ricos? Y, por ejemplo, un tipo tiene 3 cosechadoras. Sí. Ya tendría que pagar este impuesto. Entonces tiene que vender una, ¿me entendés? Pero 3 poderlo cosechadoras pagar. no son 200 millones de pesos. Sí, son carísimas las cosechadoras. Pero, por ejemplo, te quiero decir. Entonces, el tipo tiene que vender una para poder pagar el impuesto. Es una locura. Entonces, la Argentina se quedó con una cosechadora menos, ¿me entendés? Claro. Así que, o la tiene un flaco que el que se la compró, si es que se la compró, que pierden plata, producen con menos eficiencia, andás a ver qué demonios pasa. Así que es un drama. Es un drama en este contexto que debería estar el 100% de la energía de la Argentina, oficialismo y oposición, volcados a cómo generar inversiones y cómo generar trabajo. Esa debería ser la obsesión. Y acá es como que no se da cuenta el gobierno que en lugar de utilizar toda la energía, la fuerza, la iniciativa, el dinero, el capital de los argentinos a producir trabajo, ellos creen que es como un pozo petrolero. ¿Ves? La riqueza está ahí, vos te la sacás y te la metés en el bolsillo y te la llevas. Y no funciona así la economía. Ahora, Federico, quiero profundizar un poco esta idea del relato. Sí. ¿Este es un gobierno que está en contra del capital? ¿Es un gobierno que está en contra de las empresas? Bueno, esta ley está en contra del capital. El capital quiere decir los bienes que vos juntás para producir. Eso es el capital. Pero no es tirarse un tiro en el pie. Y sí, obviamente, sí, porque vos lo que tenés que hacer es reactivar la economía. Entonces, ¿cómo vas a reactivar la economía si el tipo que quiere invertir dinero para generar empleo en la Argentina, le decís, ese dinero que lo tenías para invertir y generar trabajo, se lo lleva el gobierno? Entonces vos no podés generar trabajo. Claro. Bueno, es una tragedia. El gobierno va a decir, yo voy a generar trabajo, pero flaco, dejá que genere el trabajo del tipo que lo está haciendo. Y además no creo que el gobierno genere mucho trabajo, pero bueno, en fin. Toda la plata del gobierno se la saca alguien, no es del gobierno. Se la sacó un flaco que producía antes. Ahora, cuando uno repasa algunos ejemplos, España, Italia, Rusia, se me escapa algún país más, pero Brasil, se discute en el mundo el impuesto de un aporte único, que, digamos, sobre todo en el momento tan delicado que se está viviendo. ¿Usted consideraría correcto un aporte que se haga del mundo empresarial de otra manera, quizás? Sí, pero lo que no podés hacer es castigar la inversión. Cuando estás desesperado para que se invierta en la Argentina. Nosotros venimos de 10 años de recesión. Es una tragedia la Argentina. 10 años de recesión. Ningún país de esos tiene 10 años de recesión. No, está claro, obvio. Todos los tipos vienen así y le dicen, bueno, a ver, te vamos a hacer un saque acá y seguimos. Sí. Ok. Pero acá venimos así, hace 10 años. Entonces, en ese contexto, con la economía que se destruyó este año, va a bajar 13%. Siempre las economías crecen 1%, 2%. Este año cayó 13%. De todo lo que produjeron los argentinos, Traxe fue un agujero negro. En ese contexto vas a decir, no inviertan, se lo va a llevar el gobierno para hacer no sé qué cosa. Federico, ahora me dice usted qué cree que debiera hacer el gobierno. Está hablando Fernando Iglesias, Cámara de Diputados en vivo permanentemente. Vamos y venimos. Dame un minutito a ver qué está pasando allí adentro. Que vino a acabar con todas las oligarquías y se transformó en la peor oligarquía que saqueó este país. Y esa es la grieta. No es ricos contra pobres, es los que viven de su laburo y sus inversiones, súbditos de un sistema medieval, a súbditos del medioevo peronista. Esa es la verdadera grieta, los que laburan y los que invierten, y los que viven de los que laburan y los que invierten. Se ríe Federico. Bueno, halcones y palomas, ahí tenés un halcón, ¿no? Muy halcón. Con unas pasa- garras tremendas, Federico. Lo que pasa con mi amigo Iglesias es que es muy antiperonista. Sí. Y la verdad, yo no soy tan antiperonista, pero Perón no era un enemigo del capital, salvo la marchita, ¿no? Combatiendo el capital. Espere. Yo no soy tan antiperonista, es todo un título, Federico. Y sí, por supuesto. El peronismo es una parte muy importante de la Argentina. ¿Y qué destaca el peronismo? Y Fernando cree que es el único mal de la Sí. Argentina. ¿Y qué destaca usted del peronismo? Bueno, el peronismo ha generado una revolución en la Argentina, que es una revolución cultural, de, como decía Artigas, naides es más que naides, ¿no? La revolución de la igualdad, y que no hay tipos que son superiores a otros. Entonces, ¿Usted le eso es una reconoce revolución eso al extraordinaria. peronismo? Una revolución cultural. Absolutamente. Yo eso creo. Y eso ha sido importante para la Argentina. Sí. Generó una Argentina mucho más integrada y con mucho más potencialidad de hacer cosas importantes Claro. a partir de esa armonía, ¿no? Pero lamentablemente, en lugar de juntar el capital y el trabajo, como decía Perón, lo que están haciendo es
destruyendo las fuentes de la generación de trabajo en la Argentina. Me espera, Federico, unos minutitos. Dale, dale. Voy a sumar a Alfredo Rubinstein, porque es la economía, pero también es la salud. Sí, Alfredo, dije yo. ¿Qué Adolfo. dije? Adolfo. Adolfo, el doctor. Adolfo, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Hola, ¿cómo están? Bien. Facundo, hola, Federico. ¿Cómo te va? ¿Cómo estamos? Deme por lo menos alguna buena noticia en materia de salud, porque acá todo lo que es política y economía ya sabemos cómo está. Estamos, digamos, yo te diría que las condiciones sanitarias relacionadas con el COVID hoy están más estabilizadas y con una tendencia ya bastante firme hacia el descenso. Creo que la cosa va mejorando y probablemente hacia fin de mes se comience a notar mucho más claramente en el resto del país, y creo que vamos a tener un diciembre más tranquilo y una fiesta más tranquila. Sí. Pero ¿qué es, Adolfo, qué es? ¿Qué es un fin de año? ¿Qué es un fin de año y una fiesta más tranquilo? ¿Qué significa eso? Significa que vamos a tener ya, digamos, una situación muchísimo más estabilizada, con mucho menos casos, probablemente focos, brotes, rebrotes, pero una cosa realmente más estabilizada en la medida que nos sigamos cuidando. Esto es, de nuevo, uso de barbijo, tapabocas, distanciamiento físico, y no creer en soluciones mágicas que difícilmente lleguen antes de fin de año o a principios del año próximo por la vacuna. Creo que hay que seguir cuidándonos con responsabilidad y solidaridad. Adolfo, ¿usted cree que metió la cola la política en el tema de las vacunas? Claro, por supuesto. Ha habido un uso político por parte del gobierno porque, bueno, de alguna manera está confiando en una solución, casi diría yo, mágica. Realmente la vacunación no es una solución inmediata, porque aún en el mejor de los escenarios, que la vacuna la tengamos disponible dentro del primer trimestre del año próximo, realmente no creo que antes, aún así se van a vacunar primero los grupos de riesgo, y hasta que la vacunación llegue a una importante proporción de la población, van a pasar muchísimos meses. Es muy probable que todo el año próximo tengamos que seguir con todos estos cambios de comportamiento social, con todas las medidas, con algunas restricciones, lamentablemente, con esta nueva normalidad. Claro. Es decir, con vacuna vamos a tener que seguir conviviendo con el virus. Por lo menos vamos a tener que seguir conviviendo con el virus, por lo menos el año próximo. Por lo menos todo el 2021, el virus y la pandemia va a estar presente, más allá de que se empiece a vacunar a distintos sectores. Exactamente, y por supuesto tenemos que estar muy precavidos y no bajar la guardia, porque tenemos lo que está pasando hoy en Europa o en Estados Unidos, que es algo realmente muy preocupante. Tenemos que ser muy cuidadosos con las medidas. Federico, ¿metió la cola la política en el tema de la salud? La política está en todos lados. Por supuesto que cuando parecía que nos iba bien, la política decía somos un fenómeno. Después nos fue peor que Bolsonaro y Trump, y entonces la política no dice nada. Así que la política siempre está o haciéndose los machos o escapándose. siempre. Lo cual yo no... Me parece que es parte de la condición humana eso. Cuando te va bien, estamos todos así, claro. Cuando no. Pero ahí el doctor Rubinstein decía, el gobierno hizo una utilización política del tema de la salud, de la vacuna, incluso de las vacunas. Le gustaría que la vacuna estuviera hoy, y si estuviera hoy estaríamos dando la vuelta olímpica a la Plaza de Mayo, y bueno, está bien, ¿no? Lo que dice el doctor Rubinstein, que es una persona seria, es esto tiene sus procesos, tiene sus demoras naturales, tiene su implementación que es compleja, y entonces hay que focalizarlo desde la ciencia y no tanto de la política. Claro. La política tiene que acompañar, hacer lo que se pueda, es muy importante. Sí. Hay que poner todos los cañones ahí también. Y bueno, supongo que lo van a hacer. A ver, Adolfo. No generar expectativas irreales, difícilmente cumplibles, que lo que pueden hacer es producir mucha desesperanza y desazón, frustración si no se cumplen, y que eso, digamos, fundamentalmente motive a la gente a relajar las medidas, diciendo, bueno, al final nada sirve. Yo creo que hay que ser muy responsable con la comunicación, y es algo que no se está haciendo correctamente. Con la Pero usted se refiere, Adolfo, a la comunicación del periodismo o a la comunicación oficial. La vacuna rusa. No, estamos hablando de la comunicación del gobierno. Del gobierno. A las medidas y a las perspectivas que tenemos. Y cuáles son las expectativas que tenemos que tener respecto a la pandemia. Me parece que se está poniendo demasiado énfasis en una solución mágica, que por supuesto es esperanzadora y es muy importante, pero no está a la vuelta de la esquina
en mi opinión todavía. Si usted tiene que arrojar, digo, para que no tengamos una suerte de calendario psicológico, mental, ¿no? Sin generar obviamente expectativas, ¿cuándo cree que se va a estar vacunando la población? Yo creo que va a ser el final del primer trimestre. Final del primer trimestre. El mejor de los escenarios, realmente ojalá me equivoque y sea antes, pero si consideramos que todavía no hay ningún ensayo clínico que haya terminado, que los estudios de análisis intermedios todavía no tienen datos concluyentes, que faltan las aprobaciones regulatorias, inclusive de las agencias de Estados Unidos o de Europa, las vacunas que están más avanzadas. Es muy difícil realmente que podamos haber empezado la vacunación antes de marzo. Sin, obviamente, entrar en un terreno de irresponsabilidad, apelo, obviamente, a la responsabilidad de todos, ¿usted se vacunaría con cualquiera de las vacunas? Siempre hay que alentar la vacunación, ¿no? Por supuesto que sí, y en la medida que las vacunas cumplan con todas las fases que tienen que cumplir, que tengan datos de seguridad y efectividad confiables, creíbles, publicados en revistas científicas serias, y pasen por las aprobaciones regulatorias para evaluar seguridad, calidad y eficacia, por supuesto que sí. Creo que ha sido un error esto de atarse a si la vacuna es rusa, si es americana, si es europea. Es absurdo. Sí. Federico, ¿usted se va a vacunar con la que sea? Con la primera que esté. ¿La rusa? Con la primera que me den. Sí. Aún siendo la rusa. La rusa por también. supuesto, pues yo digo, ¿cómo puede ser que uno esté en contra de un remedio porque es de un país? O porque el presidente de ese país fue comunista, por ejemplo. O el flaco es de la KGB, qué sé yo. Fue de la KGB. Bueno, por eso, digo, ¿qué tiene que ver? Hay un científico ahí que hizo una vacuna. ¿Estará bien? Se armó una grieta alrededor de la vacuna. Pero ¿cómo la grieta? Eso es ridículo. Bueno, pues sí, yo coincido con usted. La manera Claro que de es la grieta por la grieta misma. Es la grieta por la grieta misma. Me esperan un minutito. Quiero volver sobre una imagen, porque mientras estamos discutiendo el tema vacunas, está pasando esto dentro de la Cámara de Diputados, Ezequiel, y es una imagen fuerte desde el punto de vista político. ¿La podemos explicar? Mira, hay un video incluso. Está Sergio Massa, Adelante está todo claro. Máximo Kirchner. En el medio de ellos, fíjate, es Mayra Mendoza, la intendenta de Quilmes. Sí, está el Y al ministro costado de Arroyo, ella, ¿no? Claro, está Daniel Arroyo. Luana Volnovich. Luana Volnovich, titular del PAMI. Al lado de ella, la otra mujer es Fernanda Raberta, la titular del ANSES, una persona clave en todo lo que tiene que ver con asignaciones universales, ayuda social, y una persona de muchísima confianza, tanto del presidente como de Cristina. Entonces, a ver, fíjate espera, el está el armado de ministro, poder, ¿no? está el ministro Culfas. ¿No está Guzmán o sí está Guzmán? Está Martín Guzmán atrás. Yo no veo nada de lejos, che. Sí, está Martín Guzmán atrás. Acá lo tengo, Y acá hay lo tengo en dos pantalla, mirá. intendentes, te decía, estaba Mayra Déjame Mendoza. repasar nombre por nombre, si Ahí me está. ayudas. Está el ministro Guzmán, Ministro Guzmán. está Insaurralde, Martín Insaurralde. correcto. Así es. Máximo Kirchner, Así Mayra es. Mendoza, de remera y zapatillas, Sergio Massa, que le dieron el alta, digamos, le permitieron salir del Le aislamiento. dio negativo el hisopado. Malena Galmarini. Malena Galmarini, el ministro Culfas, Luana Luana Volnovich, el ministro Arroyo. Nos estamos olvidando. Atrás está Federico Termín, que es un hombre de Federico Insaurralde, Termín y de acá. Máximo Kirchner. Acá está Federico Termín. Exacto, titular de la Cámara de Diputados de la provincia. Es un lugar clave para Kicillof. ¿Y acá? Y ahí ya me perdí, ¿no? Ahí me falta una persona. Espera, ya te digo quién es, me falta una persona. Sí. Sí. ¿Está Fernanda Raberta también? Y Fernanda Sí, Raberta acá. atrás, de verde. Sí. De Nos verde y faltan Fernanda dos Raberta. personas finales. Sí, dos personas finales. Esta foto... Es el intendente de San Vicente, Nicolás Mantegaza. Bien, bien. Estás en Ahí lo todo, tenemos, Pilma, lo muy tenemos. bien. Estás en todo. Nos faltaba Está un muy- te pelín, faltaba ese pero dato, bueno, dato final. faltaba Que, el dato. esto se da en el contexto de un día muy convulsionado en el Congreso, pero también buscando un efecto político, ¿no? Buscando una foto política. A ver, sí, Facu, esto que te planteaba, el apoyo total, esta imagen que estamos viendo es todo el oficialismo atrás de este paquete de leyes, en especial el impuesto este del que estamos hablando por única vez a los patrimonios más ricos. Esto es el apoyo político clave de todo el gobierno. Un gobierno, o por lo menos una coalición oficialista, sin fisura, Facu, que es un poco el debate que se había dado a partir del fin de semana, si todos Sí. estaban de acuerdo con este impuesto. Pero esta Si foto- Guzmán y Culfas, parte del gabinete Eso te económico, iba a decir. también estaban de acuerdo, y ahí tenés la foto de Culfas y de Guzmán al lado de Máximo Kirchner, al lado de Sergio Massa. Sí, si se quiere... La foto de la unidad del oficialismo. Si se quiere, Ezequiel, podés empezar a sumar esta foto con la foto del cierre la semana pasada entre Pese y Martín Guzmán. Es decir, hay un Bueno, gobierno... ahí te diría, no es tan apoyo, sino que es Guzmán
ganó la parada y hoy tiene a cargo toda la economía, ¿no? Esto es sí una imagen, fíjate, pero hay un que apoya gobierno un poco que- más horizontal esta Claro, foto, pero hay ¿no? un gobierno que está buscando inevitablemente dar señales de unidad frente a las distintos internas que, por decirlo de alguna manera, puede haber. Vimos la foto de Guzmán con Pese, vemos esta foto ahora, que es prácticamente toda la fuerza parlamentaria y aparte una fuerza territorial que lo marcás con... Los intendentes, el titular de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires y 2 intendentes del conurbano de la tercera. Es decir, poder territorial, Facu. No solo poder simbólico, sino poder territorial. Emiliano Jacobiti habla el radicalismo adentro de la Cámara de Diputados. ¿Sí? ¿Lo podemos ver? Escuchémoslo unos minutitos. Sí, pero no a un diálogo, y particularmente es mi opinión, no a un diálogo con quienes les toca gestionar las provincias, no a un diálogo con quienes necesitan del Poder Ejecutivo para pagar los sueldos. El gobierno lo que tiene que hacer en este momento, en esta situación que vive el país, es convocar a un diálogo institucional a los partidos políticos, a los presidentes de los bloques. Habla Emiliano Jacobiti, expliquemos, Spillman, ¿sí? Usted que lo conoce, ¿quién es? Radical, un hombre muy cercano, te diría que es el armador político de Martín Lustó, del senador, ingresó como diputado nacional, historia de una larga historia en la UBA, una larga tradición en la Sí, de UBA. dirigencia universitaria, hombres, ¿no? claro, de Franja Morada, uno de los hombres históricos de Franja Morada. Hoy, al frente dirías el referente del radicalismo porteño, es quien sustentó, quien Sí. viene llevando adelante todas las movidas más grandes políticas de Martín Lustó. Te diría que hoy, si hay un hombre cercano a Martín Lustó, un operador político, un armador político de Lustó, tanto a nivel nacional como a nivel Sí. porteño, es Emiliano Jacobiti, es quien armó el acuerdo con Larreta para que Lustó se sume también al armado de la ciudad, y te diría que es un hombre clave para el radicalismo, el sector, por supuesto, del economista, ¿no? Bien, lo escuchamos unos minutitos más, habla Jacobiti. El gobierno, recordemos, busca recaudar 307.000 millones de pesos en el impuesto a las grandes fortunas. Allí en la Cámara de Diputados, una noche que va a ser larguísima. Larguísima. Spillman se va a quedar hasta las 5 de la mañana. No, mañana Yo termina la sesión. corto a las Facu, 11, pero Hagámoslo Spillman decente. sigue... ¿Mañana termina? ¿Yo me tengo que quedar acá? Sí, Como sí. Mariana Contartesi, le ha pasado a Mariana, se ha quedado hasta Nos ha largo. pasado a todos. Vuelvo al tema vacunas, al tema... Pasamos de economía a vacunas, es así esto, Sí, Federico. ping-pong. Ping-pong, usted lo conoce mejor que yo. Doctor Rubinstein, decíamos recién con Federico que es increíble que se genere una grieta alrededor del tema vacuna, ¿no? Y es absurdo, pero nosotros somos especialistas en grietas en los últimos años. Sí. Es absurdo, es absurdo. Es absurdo que la salud haya caído en la grieta. Porque no es solo el tema vacunas, el tema de cuarentena, toda la disputa que se dio, Sí. cuarentena o muerte, partidarios de la vida o de la muerte, salud o economía. Sí, el concepto de Estamos infectadura permanentemente también. trabajando sobre dicotomías y opciones absurdas, y lo que nos hacen es perder el tiempo, o sea, desencontrarnos y no resolver los problemas del país, que son bastante más importantes. Federico, Es serio, Rubinstein. suscribe al pie usted. Es que es así, hay que ser serio y hay que hablar con la población, hay que hablar con el pueblo diciendo las cosas como son, porque necesitamos trabajar juntos para salir de los dramas. Y tenemos que afrontarlos, no hacerte el distraído, echarle la culpa a otro. Hay que afrontar los temas y hacerlo con profesionalidad. Si no, no estamos respondiendo a las angustias principales de la gente, que son las personas que van al súper y no alcanzan a llegar al carrito. Y la inflación que se desbanda de una manera a ojos vistas de todo el mundo. Y eso no lo controlamos. Y la gente, ¿qué hace en esa situación? Entonces, hay que trabajar juntos para resolver esos problemas. Se está trabajando juntos, usted dice juntos a quién, junto al oficialismo. con seriedad. Que, Ah, yo que- a ver, que el Federico- pueblo sienta que el tipo que le está hablando le está diciendo la verdad. Perdón, le hago una pregunta puntual al hueso. ¿Usted habla con el kirchnerismo? Bueno, con alguna gente kirchnerista sí, ¿Y de qué hablan? de todo un poco. No sé. Pero ¿cómo no voy a hablar? Bueno, porque hay gente que no se habla entre... Sí, Macri y Cristina no se hablan. Bueno, está bien. No, está bien, Sí. pero... Han intentado hablar, pero no han tenido mucho éxito. A ver, Rubinstein, ¿usted habla con la oposición? No, la verdad que no, pero la realidad también, Facundo, Sí. es que desde el radicalismo hemos hecho varias veces propuestas concretas, técnicas, desde los grupos técnicos del radicalismo, como es la Fundación Alem, sobre la cuarentena, la salida ordenada, volver a las aulas. Ahora recientemente
digamos, una propuesta para volver a empezar a encontrarnos, que se convoque formalmente a la oposición. Y sin embargo no nos han escuchado. Y son propuestas con alto contenido técnico. Aún así no nos han escuchado. Doctor Rubinstein, un abrazo grande, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, me quedo con Federico Pinedo, ya volvemos en vivo rápidamente en una noche que va a ser realmente muy larga en la Cámara de Diputados, donde se va a votar el impuesto a la riqueza, entre otros. Ezequiel, 5 claves del impuesto, ¿las explicamos? Dale. Vamos a meternos de lleno en este proyecto que armaron entre Máximo Kirchner y Carlos Heller. Carlos Heller se dedica mucho, por supuesto, a los temas económicos, no solo por su presente que tiene que ver con los bancos, sino porque es un hombre que preside la Comisión de Presupuesto. Vamos a contar primero a dónde va a ir el dinero, estos famosos más de 300.000 millones de pesos que la AFIP calcula que se van a recaudar, ¿a dónde irían? Que era una cuestión que planteamos los días anteriores, Facu. Primera clave, el destino del dinero, el 20% para equipamiento médico y vacunas. Idea COVID absoluta, había un sector de aliados que le estaba pidiendo al gobierno que aumente este porcentaje, por ahora quedó en 20%. 20% para subsidios a pymes, 15%... Tema clave, por eso el CULFAS estaba allí al lado de Sergio Massa y de Máximo Kirchner. 15% para construcción de viviendas en barrios populares. Esto en concreto es el ¿Estos RENAVAP. intendentes? ¿Esta plata la van a manejar los intendentes? Explicar este tema en particular. Por eso hoy estaba Rollo también en la foto que mostrábamos. El RENAVAP es el Registro Nacional de Barrios Populares. Eso se maneja, son fondos que se manejan, que los envía Nación y que depende del lugar donde estén, entre provincias y municipios determinan en ese barrio que ya fueron censados en la época de Macri. Es una ley de RENAVAP que votó toda la oposición en ese momento, o sea, lo votó frente de todos y lo votó también el macrismo, Cambiemos, y que básicamente hace un registro de 4.000 barrios populares en todo el país y el 15% de lo destinado que se saque de este impuesto a la riqueza, el 15% va a ir específicamente para este programa de RENAVAP. Ahí es donde entran gobernadores y entran también los municipios, porque es en lugares determinados que ya fueron censados para poder generar viviendas y generar barrios populares que se transformen en barrios. Y el 25% para la producción de gas. Aceleramos con la segunda clave. A ver. Acá IPF, ¿no? Entra clave IPF, por supuesto, ¿no? Un territorio manejado en este caso por Massa, ¿no? Por Sergio Massa. Dame una pregunta más para responder. ¿Quiénes pagan el impuesto? Federico, ¿usted paga? ¿Le toca? ¿Qué voy a pagar? ¿Qué voy a pagar? Me encantaría pagar. Spillman, usted no paga, ¿no? No, yo no. Bueno, ¿quiénes pagan? 9.289 argentinos, según el último registro que hizo la AFIP. Que hay un tema a tener en cuenta, que es que cuando la AFIP hace este registro, lo hace con un dólar a 60 y pico. Sí. Con el dólar un poco más alto ahora... Son más personas. Es factible que esto se vaya... Sean 14.000 o 15.000 personas. Un poquito por ahí. Por ahí. Sí, así es. Tercera clave para poder responder preguntas a propósito del impuesto. ¿Cuánto pagarían los que pagarían? Claro, fíjate que esto es progresivo a medida que tienen, ¿no? Más dinero, más riqueza, más pagan. Arrancan en el 2%, terminan en el 3,5% para las grandes fortunas. Igual hay un dato con respecto al anterior. En la FIP calculan claro, que aproximadamente... el 2% si tenés más de 200 millones, por ejemplo... Que ahí va subiendo escalonadamente. 2,75 ¿no? Si tenés entre 600 y 800 millones. Hay un solo problema con esto, Facu, es que si yo soy millonario y tengo 600 millones... Intento tener 598 antes de que se sancione la ley para pagar el 2,50 en lugar de 2,75. Me está llamando a la rebelión fiscal. No, estoy diciendo que me deshago de algunos, hago algún tipo de movida para intentar tener, aunque sea 2 millones de pesos menos, y estar en la escala anterior. Federico. Todo eso son puestos de trabajo menos que va a tener la Argentina. ¿Por qué? Porque si fueran inteligentes y pensaran de verdad en los problemas argentinos, que requiere inversión y empleo, que es lo que ellos dicen que hace falta, pero después no hacen nada para tenerlo. Si fuesen inteligentes dirían, los que invierten el dinero ese y generan empleo, no lo pagan. Eso tendrían que decir. Pero los no. que lo tienen y generan empleo. Claro, el que no hace bicicleta financiera. El que no está colocado, en lugar calzado, de sentarse arriba de la plata, la invierten y generan empleo, esa no lo pagan. O sea, que usted cree que podrían pagar aquellos que tienen mucha plata, pero que no generen empleo. Yo creo que es un disparate aumentar los impuestos en medio de la recesión. La Argentina tiene un nivel de impuestos descomunal, tan descomunal, que el 40% de la gente no paga los impuestos. Sí. O el 40% de los impuestos no se pagan, se los evaden. Es economía negra en la Argentina. Entonces, lo que deberías hacer es cobrar menos impuestos para que haya más gente que los pague y cobrar más impuestos. Cobrarían más si bajaran los impuestos. ¿Qué hacen esto? Suben los impuestos. Entonces, menos gente que paga.
Y un flaco por ahí lo agarraron, ¿sabes qué? Se va a Uruguay, no viene más, y chau, se acabó. Porque ¿Usted la digamos, riqueza cree se que esto genera... alienta a que las empresas se vayan o que los empresarios se vayan? Bueno, alguno se va, otro se va a decir voy a invertir en el país de al lado. ¿Para qué voy a invertir acá si en el mismo año te cobran 3 veces el mismo impuesto? ¿Entendés? Y por ahí le dicen en diciembre, bueno, pague otro poco, otro 3%. Claro. O decir, no hay ninguna regla, es una locura. ¿Entendés? Dos claves finales de Spillman para seguir respondiendo a algunas dudas. Respecto a lo que se está votando, pasame un minutito por diputados para ver quién está hablando adentro, en vivo. Quien está hablando es Miguel Nani, que es del bloque de la Unión Cívica Radical de Salta, también opositor. Planeta que se pueda comparar a la Argentina, que después de 90 Quedan años... muchos oradores de por medio, por lo menos, Ezequiel, si no me equivoco, cerca de 50 oradores más. Sí, esto va a terminar por lo menos no antes de las 5 de la mañana. O sea, termina No mañana. antes de ya las lo 5 de la mañana. Sí. Bien. Sí. Hay algunos legisladores que están en sus despachos Bueno, mirando el programa. Por les ejemplo, les tocó trabajar a los Así diputados que... hoy. No, Hoy esto toca. viene Hoy para mañana. les tocó, no. Usted no se meta en ese lío porque después va a tener que dar explicaciones. Total, lo dijo Pastor. Usted, diga, Yo tengo muchas noches ahí. usted tiene noche, es cierto. Muchas noches ahí, digamos. Ahí ¿no? mismo, sí. Ahí adentro, Claro, sí. en el Senado también. ¿Está presidiendo Cecilia Moró ahora? Cecilia Moró, claro. Sí. Por el orden, acordate, Facu, Cecilia Moró aparece quinta en el orden, en la O sea, lista. está por abajo de Cornejo. Claro, porque Gioja está en Zoom, igual que Eduardo Valdés. Hay muchísimos Sí. diputados que están en Zoom, casi la mitad, o creo que más de la mitad, está por Zoom. Y Cecilia Pero Moró me está en perdí el por orden. qué Cecilia Moró está presidiendo la sesión. Está presidiendo la sesión Cecilia Moró. Sí, ¿Pero no está Massa? Se Se fue al despacho. Se fue al despacho. Se fue a tomar un Claro. cafecito más y la dejó. Claro. Exacto. Se Son fue a sacar muchas la horas. foto con Culfas. Fue la foto con Culfa. Está irónico hoy, Pinedo. Dámelo un poquitito a Eduardo Valdés y ya vuelvo con las últimas dos claves. Y vamos a tener también una mirada jurídica. Sí, a ver qué dice Valdés. Pero precisamente porque es un hecho excepcional que por siglos nunca se presentó, es que el aporte es por única vez, con motivo de este flagelo. En pandemia, el gasto público creció el 70% y la recaudación solo un 22% nominal. No es verdad que la alícuota más alta del impuesto a la renta individual sucede en Argentina. No es verdad. En nuestro país es del 35% de la presión tributaria. Habla Eduardo Valdés en la Cámara de Diputados. Uno por uno van yendo, obviamente, los diputados pidiendo prácticamente todos la palabra. Se está tratando este proyecto. Dame las dos claves finales. Sí, me voy a una mirada jurídica. Claro. Sí, ¿qué pasa si tenés dinero afuera? ¿Ingresas o no ingresas en este impuesto a la riqueza? Y fíjate, A ver. lo tenemos acá explicado, qué es lo que ocurre con aquellos que tienen bienes en el exterior. O Porque sea, los obviamente argentinos que tienen bienes declarados en el exterior. Tienen un 50% de recargo a los bienes en el exterior, Bien. pero ese 50% se elimina al que lo trae el país al 30% de patrimonio. ¿Se entendió? Empleo en un momento de coyuntura donde lo que se necesita es como sacarle vitaminas a un cuerpo. Cuando se necesita vitaminas, se necesita crear empleo. Y el empleo privado genuino se crea con inversión. Y cuando vienen inversiones, y esto es lo que están haciendo los países modernos, están seduciendo a los inversores con sistemas tributarios con reducciones de impuestos o con impuestos bajos. Porque, ya lo decía Alberdi, los impuestos bajos son los que van a generar en el mediano tiempo más recaudación. Entonces, digo, este tipo de proyectos, es pan para hoy, hambre para mañana, es cuestionable jurídicamente sin lugar a dudas, y yo creo que muchos contribuyentes llegaron al límite de tolerancia porque acaban de pagar el impuesto sobre los bienes personales, que tuvo un incremento exponencial para el año 2019 del 0,25 que regía en el 2018 al 2,25 que es la alícuota mayor. Claro. Y la verdad es que si sumamos este impuesto, porque hay que decir con toda claridad, es un impuesto, no es un aporte solidario. Se lo puede llamar como quiera, pero es un impuesto. Seguro. Tiene toda la naturaleza jurídica y los elementos esenciales de un impuesto. A ver, César,
¿Cómo le va? ¿Me puede explicar, hay alguna diferencia con bienes personales o estamos grabando exactamente la misma cosa con un nombre distinto, en dos leyes distintas, pero en realidad es lo mismo? Exactamente, estamos grabando exactamente lo mismo con una salvedad. Este impuesto a las grandes fortunas es mucho más oneroso que bienes personales porque no toma las exenciones que tiene bienes personales. Por ejemplo, los sujetos que invirtieron en títulos públicos argentinos, bienes personales los tiene exentos, este impuesto no. Los depósitos en caja de ahorro, en plazos fijos en la Argentina, lo tiene exento bienes personales, este impuesto no. Los inmuebles, vivienda propia, no lo tienen exento, no tienen exento las participaciones empresarias, no tienen exento los inmuebles rurales. O sea, graba lo mismo, pero aún así es más oneroso todavía. Me deja un minutito, César, ahí porque Federico asiente cuando usted va explicando lo más técnico, lo más jurídico, es un poco lo que usted venía planteando, Federico. Es exactamente lo mismo. Hay algunos detalles, ¿no? Eso de los que tienen plata en el exterior. Vos viste que cuando se hizo el blanqueo antes, le dijeron, usted paga esto y listo, eso es todo lo que pagó por lo que blanquee. Ahora el tipo lo pagó y ahora dice, bueno, ahora pague otra cosa más. Entonces, lo estafó el Estado, lo estafó el mismo el Estado. Doctor, esa es una pregunta para Litvin. No ¿Se imagina, doctor, una catarata de presentaciones judiciales? Pues yo hoy planteaba si políticamente alguien se va a exponer a plantear una causa, porque va a quedar muy expuesto políticamente. Spillman me decía, lo van a plantear a nivel cámara, con lo cual las cámaras empresariales... No sé, ¿usted está siendo consultado para hacer presentaciones? Sí, claro, estoy siendo consultado porque, como decía, se llegó a un límite de tolerancia, no se soporta más la altísima presión fiscal que existe en la Argentina, y cuando medimos la presión fiscal no es el número objetivo que recién dijo el diputado que estaba hablando, a eso hay que sumarle la informalidad, porque incide... la carga fiscal incide sobre los que pagan impuestos y a eso hay que sumarle la inflación, que es un verdadero impuesto. Si le ponemos esos dos ingredientes, estamos entre los países con más carga fiscal en el mundo. No estamos como para seguir aumentando una cantidad de impuestos. Recién hace unas horas se aprobaron con la ley de presupuesto, con la media sanción, se aprobó más cantidad de impuestos. Claro. Ya superamos los 170 entre nación, provincia y municipio. Resulta inexplicable para cualquier inversor que viene a la Argentina a preguntar cómo son los sistemas tributarios en la Argentina, cuántos impuestos hay. Resulta pudoroso tratar de explicar que hay casi 170 impuestos. ¿Hay algún otro país, César, que tenga más impuestos que Argentina? 170 impuestos en Argentina. Sí, más de 170 con las leyes, con los impuestos que se aprobaron en la tarde de hoy. Brasil tiene un sistema tributario complejo también, pero no tiene tantos tributos como la Argentina. Claro. César, ¿cuándo un impuesto es confiscatorio? Es buena la pregunta, para que la gente lo entienda, para que porque no si no, sea un término demasiado jurídico. La realidad es que si no se genera como la idea de que todo es confiscatorio. Hablo yo. Sí, lo escuchamos. Que tenés una cantidad de bienes sujetos a este impuesto, tenés 300 millones de pesos en bienes, y la renta que te produce toda esa cantidad de bienes son 2 millones de pesos. Y el impuesto que te da sobre eso estará cerca de los 6 millones. La renta de esos bienes no te alcanza para pagar el impuesto. ¿Y qué tenés que hacer? Tenés que salir a vender parte de tu patrimonio para pagar el impuesto. Lo que la Corte tiene dicha es que cuando un impuesto es excesivo y cubre o capta o se absorbe una parte sustancial de la renta, en este ejemplo absorbe toda la renta, el impuesto se vuelve confiscatorio y afecta un derecho esencial, que es el derecho de propiedad, artículo 17 de la Constitución Nacional. Clarísimo. Doctor, un placer tenerlo, gracias. Adiós, un gusto hablar con ustedes. Un abrazo grande, César Litvin, para tener una mirada jurídica. Ya cierro con Federico Pinedo, pero antes paso por Marcelo Padovani en Diputados. Marcelo. Sí. Bueno, sigue el debate, Facundo, aquí en la Cámara de Diputados, 22:51 minutos, si mal no veo. Y bueno, tenemos votación seguramente a altas horas de la madrugada. Están tratando
el proyecto que venimos mencionando desde el inicio de 4D, este aporte solidario, como le llama el gobierno, otros consideran que es confiscatorio. Se viene una batalla legal, en signo de pregunta lo decimos, seguramente sí, dicen muchos, otros dicen que no, que la ley es totalmente constitucional. Bueno, veremos, Facundo, qué es lo que decide la justicia en las próximas semanas. Bien, Marce, va a ser una noche larga, está hablando Waldo Wolf, paso 30 segundos y cierro con Pinedo aquí en el piso de 4D. A ver, está hablando Waldo Wolf, ¿lo podemos escuchar? De 8 millones de personas que aportan y que de esta manera se fomenta el clientelismo. Digo porque parecería que para nuestro presidente el ejemplo es Formosa, 69% de empleados públicos, tributa a 2 senadores, con eso se mantiene el clientelismo y se mantiene la mayoría en el Senado de la Nación. Bueno, Waldo Wolf, hablando del Coles Palomas, también duro Wolf, ¿no? Es duro, muy valiente, un diputado muy importante, defiende a la gente que lo votó. Va a ser ley esto, Federico. Va a ser ley, me encantaría que el Senado le aplique un poco de racionalidad, ¿no? Y en ese caso volvería a diputados. Dudo, porque el kirchnerismo tiene una mayoría bastante holgada en el Senado. Así que deberían iluminarse que, no sé, viene mal. Con esa foto que había antes me parece que viene mal. Federico, gracias. Gracias por estar esta noche aquí en 4D. 1.148.833 recuperado. La cifra con la que nos gusta cerrar nuestro programa, una cifra un datito importante. final, Facu, un dato final. 2 diputados radicales de Jujuy que responden al gobernador Gerardo Morales, que ya aprobaron el presupuesto, se disponen a votar distinto al resto de Juntos por el Cambio. Los diputados María Burgos y Jorge Risotti, que son jujeños y que dependen del gobernador Gerardo Morales, radical, opositor, van a votar a favor de este proyecto, me cuentan recién en la Cámara de Diputados, con lo cual se va a abrir una grieta generar un en la cimbronazo. oposición. Sí, ¿No? así es. Bueno, gracias, Spillman. Un placer, no le voy a hacer ningún chiste porque si no me retan. Hizo un gran programa, nada más. ¿Puedo decir eso? Pero si por la cucaracha le dicen a Spillman, Juan Pablo Zumpano lo felicita por su programa, dice que no trajo el título, tampoco hoy. Le sigue pasando la semana y no trae el título. Usted no se recibió, usted no se recibió de nada. Usted no es nada. Hoy me llamaron de la facultad. ¿Para qué? ¿Para ver? ¿Pidió un título ahora, de estos días? No me ¿Para vas a poder tomar traer acá? exámenes, ¿O está